Vamos a resolver este problema de programación lineal en el que me hablan de una empresa dedicada al comercio del textil. En todo problema de programación lineal hay que seguir siempre los pasos siguientes. Primero se formula el correspondiente problema, se representa gráficamente la región factible y después, gracias a esa región factible, podremos plantear nosotros una función para maximizar o minimizar, a la cual vamos a llamar función objetivo. En este caso, la función a optimizar serían las ganancias, y las ganancias van a estar en función o expresadas en función de los diferentes lotes de productos que se venden de cada tipo. En el enunciado podemos ver que tenemos un total de dos lotes diferentes, un lote A y un lote B, a los cuales le vamos a asignar a cada uno de ellos una incógnita. Y con esas dos incógnitas nosotros ya podremos plantear la función objetivo, que son las ganancias que se obtendrán tras la venta de esos dos lotes, de una cantidad determinada de cada uno de esos lotes. Esa función de ganancias, como veis, la podemos expresar como una función de doble variable, x, y se puede expresar en función de los datos del enunciado que me dicen que cada lote A se vende a 30 euros y cada lote B a 40 euros. Por tanto, podemos establecer una función ganancia 30x más 40y. Esa será la función que posteriormente, al final del problema, deberemos buscar el máximo, el valor máximo. A partir de aquí vamos a plantear una serie de inecuaciones o restricciones que son las que utilizaremos para representar gráficamente la región factible. Y en estos casos es recomendable, dado que aparte de los datos de lote A y lote B me habla de camisas y pantalones, es recomendable utilizar una tablita de doble entrada para poder representar que efectivamente el lote A está compuesto de una camisa y un pantalón y el lote B de dos camisas y un pantalón, sabiendo que tenemos un total de 400 camisas y 300 pantalones. De ahí podemos sacar, de esa primera columna de la tabla, podemos sacar una primera inecuación, x más 2y menor o igual que 400, y de la segunda columna, x más y menor o igual que 300. No son las únicas restricciones que tiene el problema. También me dice que se tienen que vender al menos 40 lotes de la oferta A, por tanto x tendría que ser mayor o igual que 40, y al menos 20 de la oferta B, es decir, que y tiene que ser mayor o igual que 20. Con todas estas restricciones, estos datos del enunciado, nosotros podemos plantear un sistema de inecuaciones de dos incógnitas, que deberemos representar, como hemos dicho, gráficamente, para poder hallar una región factible, es decir, una región de soluciones que cumpla con todas esas restricciones. Vamos a enumerar cada una de esas inecuaciones para ir representándolas gráficamente una por una. Vamos con la primera. Lo más sencillo, al ser una inecuación de dos incógnitas, es fabricarnos una tablita de valores con ceros en la x y ceros en la y, despejando las otras incógnitas, y así obtenemos los puntos de corte con los ejes. Podemos ver que obtenemos un primer punto de corte 400, 0, y un segundo punto de corte en el eje Y, que sería el 0, 200. Uniendo esos dos puntos tenemos una primera recta, que es la que representa esa primera solución. Como esa primera inecuación es menor o igual, podemos deducir que sombrearíamos la parte de abajo de la recta, la región que queda por debajo de la recta. Hacemos exactamente lo mismo con la segunda inecuación. Planteamos una tablita de valores para hallar esos puntos, el 0, 300 y el 300, 0. Los vamos a ir colocando en los ejes de coordenadas. Hemos tenido que ampliar ese eje Y para que nos quepa. Unimos esos dos puntos y sombreamos también la parte que queda, digamos, abajo a la izquierda, porque la inecuación también nos dice
menor o igual. Y de esta forma, además, solapamos con el sombreado que hicimos para la primera recta y nos quedamos solamente con la parte común. La parte que queda al mismo tiempo por debajo de la recta amarilla y la que queda también por debajo y a la izquierda de la recta verde, quedándonos de momento ese sombreado de ese trapecio. Y ahí ya solo nos quedaría representar las dos rectas, la 3 y la 4, que son simplemente rectas verticales y horizontales. X menor o igual que 40 y mayor o igual que 20, y nos quedaríamos con la parte común, la parte que queda comprendida entre todas esas rectas, entre todas esas inecuaciones, teniendo en cuenta que al pedirnos que x tiene que ser mayor que 40, pues nos quedaríamos con lo que está a la derecha de esa recta azul, y como nos piden que y tiene que ser mayor o igual que 20, tendríamos que quedarnos con el área que queda por encima de esa recta 4, la recta naranja. Obtenemos así la gráfica, la representación de esa región factible. Dentro de la región factible están todos los puntos del plano que cumplen con esas restricciones, pero nosotros tenemos que quedarnos con los puntos clave aquí, que serían los vértices de esa área. Tenemos un total de 4 vértices, un punto A, punto B, punto C y punto D, de los cuales debemos averiguar sus coordenadas. Hay algunos puntos, como por ejemplo el punto A, que son fácilmente deducibles, que son las coordenadas 40, 20, pero el punto B ya no lo conocemos a ciencia cierta. Sí sabemos que es la intersección entre la recta 2 y la recta 4. Por tanto, podemos separar las ecuaciones de esas dos rectas y hacernos una especie de sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Sustituyendo el valor y igual a 20 en la primera ecuación, nos queda que x es igual a 280. Por tanto, de ahí deducimos que las coordenadas del punto B son 280, 20. De la misma forma hacemos con el punto C, que sabemos que es la intersección de la recta 1 con la recta 2. Podemos, igual que antes, separar esas dos ecuaciones solamente y hacernos un pequeño sistema de ecuaciones que podemos hacer por reducción, como vemos aquí, cambiando el signo de la segunda y eliminando las incógnitas x. Despejaríamos en ese caso la y, que nos quedaría igual a 100, y después sustituiríamos ese valor 100 en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, vamos a utilizar la segunda ecuación, la de x más y igual a 300, y sustituimos la y quedándonos x más 100 igual a 300, lo cual despejando la x nos daría 200. Deducimos así que las coordenadas del punto C son 200 y 100. Colocamos esas coordenadas y hallamos las del último punto que nos falta, el último vértice, que es el punto D. Y el punto D podemos ver que es la intersección de las rectas 1 y 3. Por tanto, de la misma manera, separamos las ecuaciones de las rectas 1 y 3. La recta 3, como ya nos dice que la x es igual a 40, podemos sustituir ese valor de x en la primera ecuación y despejar la y. ¿Qué nos quedaría? 180. Las coordenadas del punto D son 40 y 180. Las anotamos aquí. Y ya teniendo las coordenadas de todos los vértices de esa región factible, ya tenemos casi todo el trabajo hecho. Ahora es cuando tendríamos que irnos a la función objetivo que planteamos al principio, la función g, e ir sustituyendo las x y las y por las coordenadas de dichos puntos. Si sustituimos por 40 y 20 en esa función, obtendríamos un total de 2.000 euros. Vamos haciendo el cálculo para el resto de puntos. Punto B, sustituimos la x por 280 y la y por 20. Y de esta forma obtenemos una ganancia total de 9.200 euros.
Si lo hacemos con el punto C, 200 y 100, sustituidos en la X y en la Y, obtenemos una ganancia total de 10.000 euros. Recuerden que tenemos que quedarnos con el valor mayor, porque había que maximizar esas ganancias. Y si ya por último sustituimos por las coordenadas del punto D en esa función, obtendremos un total de 8.400 euros. Bueno, pues aquí es cuando se confirma que la ganancia máxima es de 10.000 euros y se alcanza en el punto C de nuestra región factible. Es decir, con la venta de 200 unidades del lote A y la venta de 100 unidades del lote B. Y con esto ya damos por terminado el problema de programación lineal. Hemos conseguido el objetivo de alcanzar una ganancia máxima y saber de qué forma se alcanza. En el último ejercicio del examen hay que plantear un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a asignar en este caso a 3 hermanos, Luis, Carmen y Pedro. Son 3 nietos que van a recibir un regalo de su abuela y queremos saber cuánto recibe cada uno. Vamos a asignarle a cada uno de esos nietos una incógnita, a Luis la X, a Carmen la Y y a Pedro la Z. Los 3 se tienen que repartir, como hemos dicho, un regalo de su abuela de 60 euros. Y con los datos del enunciado podemos establecer ya de por sí una primera ecuación sencilla, que sería que obviamente la suma de los importes que recibe cada uno de ellos es 60 euros. X más Y más Z es 60 euros. Si seguimos leyendo el enunciado nos damos cuenta de que nos dice también que Luis, que es el mayor, aporta el triple de lo que aportan los otros dos juntos. Por tanto, decimos que Luis, que es X, es igual al triple de la suma de los importes de los otros dos hermanos, 3 por Y más Z. Y después me habla de que Carmen aporta 3 euros por cada 2 que aporta Pedro. Siempre que en un sistema de ecuaciones me diga por cada no sé cuánto de una cosa hay no sé cuánto de otra cosa, a mí me gusta plantear una especie de regla de 3 para no equivocarnos con las incógnitas, con el orden de las incógnitas. Nos quedaría 3z igual a 2i. Lo hacemos así porque de esa forma nos evitamos posibles errores a la hora del planteamiento, dado que podría confundirse el orden de las incógnitas. Ahora lo que hacemos es organizar las ecuaciones, quitar paréntesis, agrupar términos a la izquierda del igual. Es lo que estamos haciendo con esa segunda ecuación. Hemos aplicado propiedad distributiva para quitarnos ese paréntesis y pasamos todas las incógnitas x, y, z al lado izquierdo, dejando en este caso un 0 en el lado derecho porque no había término independiente. Y en la tercera ecuación, de la misma manera, pasamos la y al otro lado, en negativo, y dejamos un 0 en el lado derecho. Es a partir de aquí donde podemos plantear ya una matriz ampliada con los coeficientes de las x, las y, las z y los términos independientes. Es una matriz de 3 por 4, la cual vamos a utilizar el método de Gauss, que se trata de hacer ceros bajo la diagonal principal. Teniendo las 3 filas, si queremos transformar ese término que señalamos ahí en 0, nos bastaría con restar la fila 2 menos la fila 1, tal cual, y obtendríamos la primera fila que se mantiene como está, y si hacemos 1 menos 1 es 0, menos 3 menos 1 sería menos 4, nuevamente menos 3 menos 1 menos 4 y 0 menos 60 menos 60. En la tercera fila ya tenemos un 0 en la primera columna, por tanto no habría que hacer en principio ninguna transformación hasta ahora
que debemos quitarnos ese último término que está bajo la diagonal, que es el menos 2, que simplemente multiplicando por 2 y restando la fila 2, obtendríamos ese 0, dado que obtendríamos menos 4 menos menos 4 de la segunda fila. Al mismo tiempo también tendríamos 2 por 3, 6, menos menos 4 sería 10, y 0 menos menos 60 más 60. De esta forma, de forma sencilla, hemos conseguido una matriz escalonada utilizando sucesivas combinaciones lineales entre las diferentes filas, de forma que obtenemos un sistema de ecuaciones equivalente al del principio, pero en este caso ya tendremos 3 ecuaciones, una de ellas, que es la última, como vemos, con una sola incógnita, otra con 2 incógnitas y la primera con 3. Antes no se podía hacer, pero ahora que tenemos el sistema expresado de esa manera, ya sí podemos ir despejando incógnita a incógnita, empezando por la que tiene menos de ellas, menos incógnitas, que es la z, sería 60 entre 10, ya tendríamos 6 euros. Ese es el dinero que se llevaría Pedro de su abuela. Y podemos ir sustituyendo en las siguientes ecuaciones. En la segunda, si sustituimos la z por 6, podríamos despejar la y fácilmente, que sería la única incógnita que quedaría, y obtendríamos 9 euros, que sería el dinero que se llevaría la nieta Carmen. Y si ya sustituimos además ese valor de y ese valor de z en la primera ecuación, nos quedaría solamente la x para despejar, y obtendríamos 45 euros, que sería lo que se lleva el nieto mayor, que es Luis. Y con esto terminamos ya este último ejercicio del examen de matemáticas aplicadas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en próximos vídeos.